saludo a todo el jurado de la Cátedra Integradora. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la identificación de componentes bióticos y abióticos en ecosistemas de la subcuenca del río Yuchi. Expositores: Gabriela Benavides, Ilis Calvo Piña, Sarelia Capus, Joel Bermeo, Ricardo Rezabala, Carlos Núñez. Como siguiente punto, voy a dar un resumen acerca de la introducción del proyecto de la Cátedra Integradora. En la presente temática, se examinaron los componentes bióticos y abióticos que están dentro del ecosistema del río Yuchi, que se encuentra en la provincia de Cotopaxi. En las últimas décadas, los ecosistemas de este sitio se han visto afectados por las actividades del ser humano, como son la agricultura y la contaminación a su agua. Además, cabe recalcar que existe un uso irracional de todos los recursos naturales. Muchos hogares tienen conectados el desagüe directamente al río, por lo cual estas actividades contaminan de una manera indiscriminada al agua del mismo. El municipio, el cual es el encargado de regular todo esto, no mide las consecuencias que esto puede causar a futuro. Por lo tanto, estos hábitats están sujetos a intervenciones e impactos causados por los seres humanos. Cabe resaltar que estos impactos pueden ser irreversibles para el planeta Tierra. Los factores bióticos y abióticos van de la mano y necesitan el uno del otro. Por lo tanto, son importantes para la supervivencia y la reproducción de las especies nativas del lugar. El ser humano no debería intervenir en estas acciones. A continuación, el área de estudio. Como delimitación del río Yuchi, podemos identificar a la subcuenca del río Cutuchi y a la demarcación del río Pastaza. El río Yuchi se encuentra a una altitud de 2.826 metros sobre el nivel del mar. Para la realización de nuestro trabajo hemos planteado los siguientes objetivos, en los cuales tenemos como objetivo general describir los componentes bióticos y abióticos en el ecosistema del río Yuchi. Como objetivos específicos tenemos estudiar los componentes bióticos y abióticos en el ecosistema del río Yuchi y provincia de Cotopaxi, analizar el impacto ambiental que conlleva la destrucción de los componentes bióticos y abióticos sobre el ecosistema de estudio y perfilar guías metodológicas para la identificación de componentes bióticos y abióticos del río. Para la realización de la metodología, hemos escogido la investigación bibliográfica como base de nuestra investigación. Hemos empezado recopilando información de fuentes secundarias, como lo son datos de Google académico, repositorios de algunas universidades y otros sitios de internet. Hemos encontrado 19 artículos, tesis y algunos proyectos, de los cuales hemos destacado 11 que iban más acorde con nuestro tema de estudio. Algunas de las palabras claves que nos sirvieron para encontrar información están estados del ecosistema, componentes bióticos y abióticos y metodologías de investigación. En años de estudios, nuestro artículo más antiguo es del 2013 y hasta el más actual, que es del 2018. Para la realización de la metodología, el planteamiento de ella, hemos empezado planificando búsqueda de información y recopilando datos. Luego hemos analizado los datos haciéndoles un breve estudio y lo clasificando por componentes. Luego hemos verificado que sean de fuentes verídicas y que toda la información sea concreta, y hemos finalizado estructurando los resultados. Componente agua. Durante las 3 últimas décadas se ha incrementado la preocupación por la producción, uso y destino final de numerosos productos químicos empleados por industrias, agricultura, cultivos, etc. Varios contaminantes que se encuentran en el río Yuchi son desechos líquidos, desechos sólidos y desechos de los sistemas hídricos. Los sistemas agrícolas durante estos 20 años han ido tomando los páramos y el área de la zona, haciendo que los desechos, tanto bovinos como productos agrícolas, caigan en lagunas, dirigiéndose luego al río. Se realizaron diferentes recopilaciones de agua en 3 distintos lugares del río Yuchi. Se determinó que el boro y el nitrógeno cumplen ciertas normativas, mientras que el bicarbonato no. Y el potencial de hidrógeno se encuentra dentro de unos límites máximos 57 permisibles.
y los parámetros cadmio, cobalto y plomo no aplican la normativa. Componente suelo. La contaminación del suelo, causada por actividades como la ganadería y la agricultura intensiva, suelen emplear fármacos, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos, tanto como los metales pesados y las sustancias químicas que se originan de manera natural o antropogénica. El suelo del río Iluchi. Los diferentes suelos contienen un pH neutro hasta un 12%, causado por los componentes químicos que se utilizan en los cultivos. Ya que el suelo es limitado, es vulnerable, lo cual hace que su proceso de recuperación sea mucho más largo, afectando mucho a los microorganismos que se encuentran en el mismo suelo. Metales pesados en el suelo. Siendo los principales contaminantes al estar en estado de oxidación, en el suelo, estos se originan en el suelo, donde los metales se deterioran y combinan e intercambian y absorben nutrientes junto al suelo. Los principales metales que afectan a la salud humana y al medio ambiente del río son cadmio, cobre, níquel y plomo. Componente flora. Los resultados que arrojaron la siguiente investigación fue la principal problemática de la contaminación ambiental, causada por la imprudencia humana que sigue en aumento y causa una escasez de especies nativas del río. Las principales amenazas al componente son las hidroeléctricas que están ubicadas en el mismo sitio, proveedoras de los desechos que terminan en el río, con baja salubridad que afecta directamente al componente, actividades antropogénicas y el turismo. En el lugar también existen especies propias con características peculiares como son hojas peludas, duras, alargadas y arbustos, etc. En el componente fauna, la fauna ha sido amenazada por las malas prácticas del ser humano. Esto provoca la desaparición de algunas especies, como existen especies que las representan en la familia de las aves, las tórtola, quilico, guarichuro, mirlo y curiquingue. En la familia de los mamíferos, la raposa, ratón de páramo. Estas especies son amenazadas por la introducción de especies de ganadería, afectando al resto de la fauna que viven en las riberas del río, especialmente la familia de peces. La enorme contaminación de la industria con la liberación de aceites, disolventes, metales y tintes. Aquí afecta directamente al componente agua, donde se albergan los familia de peces, y en la otra cuestión sería la mala práctica de la agricultura con el uso de productos químicos que son muy dañinos para el suelo. Aquí afectaría al ecosistema terrestre y directamente a los animales que transitan en el suelo. Conclusión. Después de realizar las siguientes revisiones bibliográficas mediante Google académico, repositorios universitarios, artículos de investigación, logramos encontrar estudios de cada componente biótico y abiótico, del cual encontramos información limitada del componente biótico fauna, donde se estudian los peces, anfibios, insectos y macroinvertebrados. A través de una recopilación de investigación sobre el río Iluchi, se logró encontrar en la zona de estudio que un impacto ambiental que va afectando en gran mayoría a los componentes agua y suelo por el uso de maquinaria, materiales domésticos, desechos sólidos y algunos agroquímicos, los cuales desequilibradamente van afectando al ecosistema y de esa manera han ido contaminando al río Iluchi. Las guías metodológicas nos dan a conocer técnicas más fáciles para poder adquirir una información válida, para así guiarnos y encontrar datos de cada componente biótico y abiótico, como es el agua, el suelo, la flora y la fauna, que se encuentran en el área de estudio. Mediante la información recolectada de fuentes bibliográficas, optamos por las siguientes recomendaciones. La primera,
Al ser insuficiente la información que se encuentra sobre el impacto destructivo que se tiene en la fauna del sector, se recomienda realizar proyectos e investigaciones que aporten al conocimiento para mantener al tanto a la comunidad. Esta recomendación se dio por la falta de información que existe sobre el componente fauna. La siguiente recomendación. Se identifica que no hay regulación por parte de las autoridades con los desechos de los moradores. Por ello, se recomienda que los horarios de retiro de basura sean los adecuados y así los habitantes no amontonen sus desechos y tapen sus alcantarillas. La tercera recomendación. Se debe regular el uso de agroquímicos en los cultivos cercanos a la zona para evitar la erosión del suelo que está alrededor del río Yuchi y así generar una buena educación ambiental con los moradores. Fuentes bibliográficas. A continuación se va a presentar una simulación acerca del cambio climático. Aquí podemos observar una gráfica en las cuales se determinan las capas atmosféricas del planeta Tierra, que va desde la troposfera, que es la de abajo, hasta la exosfera, que es prácticamente el espacio que ya está casi fuera del planeta Tierra. Vamos a empezar con la simulación. Vamos a agregar algunas nubes. Las nubes son gases condensados de agua y estas nos sirven como mantas, acumulan el calor del planeta Tierra. Vamos a agregar también partículas de CO2. El CO2 es el dióxido de carbono que nuestro cuerpo expulsa, al igual que los carros y algunas empresas y fábricas de las mismas. Podemos identificar que en la gráfica existe algo llamado albedo. ¿Qué es el albedo? El albedo es una capa de radiación que refleja el calor y la energía solar, la regresa hacia la atmósfera. Bueno, por consiguiente vamos a agregar algunos rayos de sol y vamos a pulsar el botón de ejecutar para ver qué es lo que pasa. Podemos identificar que en este cuadro, en el lado izquierdo de abajo, está la temperatura global. En este momento podemos ver que algunas bolitas rojas aparecieron debajo del albedo. El albedo, esta rayita que se puede observar que cambia de color, y esto nos ayuda a mantener o no las temperaturas. Podemos identificar que si bajamos el nivel de albedo, la temperatura sube. Esto quiere decir que es parte importante para el planeta Tierra, para que tenga un equilibrio en su temperatura. Como se puede observar, las partículas de temperatura empezaron a crecer. Si incrementamos el albedo, podemos observar que la temperatura de la Tierra se pone en equilibrio. A continuación voy a agregar más nubes. Podemos observar que al agregar más nubes, los rayos del sol se reflejan y no entran por completo a la Tierra. Por lo tanto, no nos afecta de manera progresiva a la temperatura del planeta Tierra. Bueno, podemos identificar que aquí, en estas gráficas, existe un efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es negativo para los seres vivos, ya que es como tener una capa encima de nosotros. Esto hace que la temperatura del planeta Tierra se quede adentro y no pueda salir ni expandirse por ningún lugar. Gracias por su atención, espero que la presentación de nuestro proyecto y la simulación haya sido del agrado de todo el jurado. Muchas gracias.